Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Antes de comenzar con el tema, vamos a esperar unos minutos con respecto, pues, a la conexión de los alumnos. En el caso que no se conecten, vamos a grabar esta clase y comenzar con el tema. Buenos días, Giselle. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? ¿Me confirmas, Giselle? ¿Puedes visualizar la pantalla? Ok, entonces vamos a dar inicio a la clase. El tema de la clase sería la democracia moderna, el significado radical de la democracia moderna. Antes de iniciar con el tema, el texto nos plantea los saberes previos y es una pregunta de manera personal que nos indica el texto. ¿Qué ha significado para ti vivir en democracia, Giselle? ¿Puedes responder la pregunta?
o tienes algún inconveniente con el audio. Ok, alumnos. Al parecer ha tenido inconvenientes Giselle con el internet, se ha desconectado. Vamos a continuar. La pregunta nos hace reflexionar de manera personal qué significan para nosotros vivir en democracia. Eh, para mí, la democracia, vivir en democracia, Giselle, ¿puedes escucharme? Ok, como indicaba, la, la pregunta nos hace reflexionar de manera personal y nos hace preguntarnos qué es lo que significa vivir en democracia. Entonces, mi respuesta sería que para mí vivir en democracia o la democracia moderna es un significado de igualdad, tanto en derechos como en economías, y nos brinda cierta oportunidad de crecer de manera personal e individual. Entonces, habiendo dicho eso, continuamos con el texto. El texto del libro nos indica que democracia es un concepto sociopolítico que tiene aproximadamente 2.600 años de historia. Sin embargo, su aplicación más reciente data de solo hace 400 años. O sea que aunque es un concepto que tiene más de 200, más de 2.600 años, disculpen, no ha sido implementado durante todo ese tiempo, solo hasta hace 400 años se comenzó a implementar de manera eficiente lo que sería la del concepto de democracia, pero no como un proceso continuo de las sociedades, sino como un fenómeno que se ha ido desarrollando de forma esporádica en diferentes lugares y épocas. Eso es lo que nos da a entender la primera parte del texto. Para entender su significado debemos remitirnos al origen griego de la palabra democracia, que como ya vimos anteriormente significa el gobierno del pueblo. El interés es ahora entender quién forma parte del pueblo hoy y quién lo integraba en la antigüedad. Así entenderemos quiénes podían ejercer lo que serían los derechos políticos para nombrar un gobierno. En clases anteriores ya hemos mencionado que en Grecia y Roma solo un grupo de la sociedad tenía la condición de ciudadanos, quienes podían acceder a los espacios de gobierno. Ese grupo tenía derechos, mientras que los otros, los no ciudadanos, tenían una condición de objetos con fines utilitarios. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, Giselle? Ok, Giselle. Como he mencionado en la clase anterior, te he explicado lo que sería el concepto de ciudadanía en las polis griegas antiguas, los ciudadanos y los no ciudadanos. Entonces, estas situaciones no se han modificado mayoritariamente con la Revolución Francesa, que mantuvo al margen del acceso a los espacios políticos a las mujeres junto con otros grupos que fueron invisibilizados por completo, como los niños, los adolescentes y grupos étnicos, para quienes la política fue negada, así como cualquier decisión que tuviera que ver con su participación ciudadana. En el caso de Ecuador, se toma en cuenta a partir de la Constitución del 2008 a los adolescentes, a los grupos indígenas o grupos étnicos, y se abarca un amplio margen eh,
para ceder lo que sería, conceder sería los derechos ciudadanos a estos grupos. Ahora, en el glosario, invisibilizado significa que no es visible para otros, que es un grupo excluido, ignorado, como que no existiera. Y en este grupo entraría lo que es la mujer, los adolescentes, los grupos indígenas, que antes de la Constitución del 2008 no eran tomados con gran importancia debido pues a que no se los consideraba completamente ciudadanos. Tenían ciertos derechos, pero no completamente los que tienen actualmente. La participación de la mujer en la toma de decisiones es reciente, como ya hemos mencionado. Hay países donde todavía hay quienes deciden por ellas y éstas no pueden decidir sobre sus gobernantes. Ahora, continuando con el texto, hubo épocas en la historia de la humanidad que para ser ciudadano se necesitaba cumplir la mayoría de edad, poseer una determinada cantidad de dinero o riqueza material, haber nacido dentro de un hogar legalmente constituido, ser varón, haber estudiado, haber nacido en el país, tener un linaje correspondiente con la clase dominante o haber hecho méritos, ser militar y tener cierto credo religioso como se puede observar en lo que es la Constitución de 1830, siendo la primera constitución ecuatoriana, en la que los ciudadanos solo podían ser mayores que sepan, o sea, mayores de edad, varones, que sepan leer y escribir, tengan recursos económicos y propiedades. Ahora, si no se cumplían estos requisitos, no se podía gozar de los derechos de un ciudadano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada en el año 1948, otorga a todas las personas la condición de sujeto de derechos, es decir, que las personas por su sola condición de ser seres humanos ya tienen derechos y deberes. Por tanto, pueden opinar, decidir, participar y elegir, sin que medie ningún tipo de discriminación, ya sea por su condición etérea, sexo, religión, grupo étnico, color de piel, nacionalidad, idioma, filiación política o ideológica, opción sexual, estado civil, nivel educativo, lugar de residencia, etcétera. Este es un fragmento de la declaración por parte de la ONU de 1948, como ya he mencionado. Ahora, en la parte final tenemos una gráfica, un tipo de mapa conceptual que tiene como tema formas de expresión de la democracia por parte del gobierno y de la vida. En el caso de la forma de gobierno, parte del pueblo y se alcanza por decisión popular. Y en forma de vida es en paz y armonía, sin discriminación, en ejercicio de todos los derechos. Así, una democracia radical está basada en los principios del respeto total al otro, a su forma de pensar o actuar, a la opinión ajena, a las diferencias, así como en valores como la libertad, la igualdad, la tolerancia, la participación, la justicia, la pluralidad, la interculturalidad, la solidaridad y reciprocidad. Desde otro punto de vista, el significado radical de la democracia moderna implica básicamente la inexistencia de títulos naturales para gobernar, como el principio de filiación, el buen nacimiento, el linaje, la riqueza, la edad o la meritocracia, que serían las personas que hacen méritos para subir en puestos de gran importancia, o sea, asumir puestos de gran importancia. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí, Giselle? No, pero Ok. En la parte final del texto tenemos un segmento que se llama interdisciplinar,
y edad, que nos indica la ciudadanía e historia y nos menciona un fragmento de la Constitución de 1830 y dice requisitos que debían cumplir los ciudadanos ecuatorianos en 1830 para gozar de sus derechos. Tenemos el artículo 12 que nos indica que para entrar en el goce de los derechos de la ciudadanía se requiere: uno, ser casado o mayor de 22 años. Dos, tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Tres, saber leer y escribir. Entonces, estos eran los requisitos para conseguir la ciudadanía en la Constitución del Ecuador de 1830. O sea, que si uno no sabía leer, no tenía una propiedad que valiese más de 300 pesos o tenía una profesión o industria propia, no podía acceder a lo que era la ciudadanía y sus derechos. Por ejemplo, no podían tomar la decisión ni participar en ningún proceso político correspondiente a la dirección del país. Entonces, eso es en sí la Constitución del 1830 y cómo se conseguía lo que era la ciudadanía. A partir de esta constitución nacen nuevas constituciones hasta llegar a la actual y última, que es la constitución del 2008, eh, que abarcó grandes temas controversiales. Se crearon nuevas organizaciones, porque antes de esta constitución solo existía tres tipos de poderes, que era el poder judicial, eh, electoral y lo que sería la función legislativa. Entonces, después de lo que sería la Constitución del 2008, nacen nuevas funciones y se conocen como las cinco funciones del Estado, y por ende se hace la función legislativa, la función ejecutiva, la judicial, la función electoral y por último la función de transparencia y control social. Esas serían las cinco funciones actuales que manejan el gobierno de nuestro país. ¿Tienes alguna pregunta, Giselle, con respecto a lo que hemos hablado? No. ¿Quieres acotar alguna opinión personal con respecto a lo que se habló? Sí, ¿Qué te pareció el tema de la democracia moderna, Giselle? Ok, para finalizar, los indígenas, cuyo grupo ha sido uno de los más invisibilizados en lo que es la democracia ecuatoriana, pues aunque sus ancestros han vivido en el país desde hace miles de años, antes de lo que es el siglo XX, ellos no podían ejercer
todos sus derechos. Y pues ahí es que entran en acción lo que es la Constitución del 2008. Esta Constitución garantiza y brinda derechos a los grupos indígenas y toman relevancia en la toma de decisiones para la dirección futura del país. Ok, vamos a explicar la tarea. Para la tarea en clase, Giselle, tienes que responder tres preguntas hechas a base de lo que hemos hablado en la clase del día de hoy. Primera pregunta, ¿quiénes eran considerados ciudadanos en la antigua Grecia y Roma? Segunda pregunta, ¿qué grupos fueron excluidos en la participación política durante la Revolución Francesa? Y por último, tercera pregunta. Ok, Giselle, te repito, estábamos hablando antes de que, antes de mencionar lo que sería la tarea, estábamos hablando de las funciones del Estado. Antes de que la Constitución del 2008 existiese, el Estado estaba controlado por la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Estas tres funciones eran las encargadas de lo que es dirigir el país y controlar el gobierno y Estado. Pero a partir de la Constitución del 2008 se agregan dos nuevas funciones, que son la función electoral y la función de transparencia y control social. Con esta reforma también se brinda derechos a los grupos indígenas cuyos ancestros han vivido en el país desde hace miles de años, pero no han tenido eh, la opción de gozar de sus derechos antes de lo que es el siglo XX. Por eso se le brinda más derechos a los que han tenido este grupo. En la Constitución del 2008 se garantiza el buen vivir, un concepto nacional que nos indica que todas las personas, ciudadanos del Ecuador, tienen derecho a una vida sana, al buen vivir, y pues a partir de ahí vamos a explicar lo que es la tarea que tienen que realizar para el día de hoy. ¿Tienes entendido todo, Giselle, antes de explicar la tarea? Sí, profe. Correcto. Ok, para la tarea en clase son tres preguntas y son las siguientes. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos en la antigua Grecia y Roma? ¿Qué grupos fueron excluidos de la participación política durante la Revolución Francesa? Y por último, ¿qué valores sustenta lo que es una democracia moderna y radical? Esas son las tres preguntas para la tarea en clase. ¿Tienes alguna duda, Giselle? No, profe. Correcto, pasemos a la siguiente actividad, que es la actividad en casa. Para ello tienes que elaborar un texto breve explicando cómo ha cambiado el concepto de ciudadanía desde lo que es el siglo XIX hasta lo que es la actualidad, 2025. Esta actividad abarca lo que sería el concepto de ciudadanía. Por ejemplo, ya sabemos que aunque las mujeres participaron en la Revolución Francesa, fueron excluidas de este privilegio de ciudadanía, el concepto de ciudadanía y el privilegio de los derechos de la Constitución francesa, la primera Constitución, debido al hecho de que en esta Constitución solo se le otorgaba estos privilegios a los hombres. Entonces, a base de esos conceptos previos ya mencionados en clase, tienes que elaborar lo que es un breve texto explicando cómo ha cambiado, cómo se han incluido los derechos a los grupos marginados, como a los analfabetos, a los indígenas, a las mujeres, a los adolescentes, etcétera. ¿Tienes entendida esta actividad, Giselle? Sí, profe. Correcto, Giselle. Entonces, eso sería todo con respecto a las actividades y a la clase. Si tienes alguna duda,
Puedes consultarme mediante la plataforma. Ha sido un gusto, Giselle. Nos vemos en la siguiente clase. Igualmente, Tengo una linda tarde, Giselle. igualmente, profe. Gracias.